Bueno, la lectura de hoy es de Isaías 12, 2 al 6. Y dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día dirán: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión, pues es grande en medio de ti el Santo de Israel. Bueno, meditando un poquito y pensando en el Adviento y en el día de hoy y en el pasaje que leímos recién, no sé si está, puede quedar para que lo vayamos leyendo también. ¿Está o no está? O sea, estoy pidiendo cosas. No hay problema. Que podamos pensar un momento en el gozo, que podamos pensar un momento en la alegría. Y a mí la imagen que se me viene es la imagen de los pastores. Cuando recibieron la noticia de que el Salvador iba a venir, después de tantos años de silencio, de tantos años de incertidumbre, de oscuridad, irrumpe de repente en el silencio de la noche no sé cuántos, millares de ángeles, con un estruendo y una multitud, y invadidos por ese gozo de la buena noticia, ¿no? Y fueron testimonio de la buena noticia de sus ángeles. Y John Piper tiene un libro que se llama Alégrense las Naciones, donde dice una frase que la voy a leer porque no quiero... Dice, las misiones existen porque no hay adoración. Hay lugares en el mundo donde no se adora a Jesús, donde no hay adoración. Hay lugares en España, hay lugares en nuestros barrios donde no hay adoración. Por eso existen los misioneros y por eso hacemos misión. Y la Navidad tiene como un profundo sentido misional y nos invita a recordar que Jesús vino y vino para toda la tierra. Ahí viene mi ayudante, pasa. Y si venimos pensando en decir, Señor, ven pronto, Maranata, Señor, vuelve, si decimos que queremos ver al Señor volver, tenemos que extender ese gozo y pensar en lugares, en personas que necesitamos que esa alegría se extienda a esos lugares. Así que... Perdón, tuve una lucha con un gorila antes de venir. Ya di la introducción. Genial. Vamos a la dinámica. Buenos días. Bien, la dinámica es la siguiente. Tengo mi machete. Acá lo tengo, machete, espera. Excelente servicio. Bien, pensar en... Bueno, hablando del tema del gozo y la alegría. Cuando hablamos de gozo, o cuando la Biblia habla de gozo, creo que el gozo más significativo es el de conocer a Cristo, ¿no? El gozo que nos trae esa alegría, que muchos no pueden vivirlo. Entonces pensar en personas de nuestro alrededor que hoy no disfrutan de ese gozo. Puede ser una familiar, puede ser alguien de trabajo, alguien de tu entorno, lo que sea. Y en estas, digamos, decoraciones navideñas, que tiene una velita, poner su nombre, por un lado, y vamos a tomar un tiempo para primero pensar en esa persona. Si no se te viene a la mente, pues tómate un minuto para orar, para preguntarle a Dios a quién podrías servir en oración a esas personas y escribirlo, ¿no? Pensar en alguien con el que te gustaría disfrutar del gozo que hoy disfrutas con una persona que no lo puede. Entonces escribir su nombre, sea hacer una oración, sea pensar en él, sea meditar, tomarnos un tiempo para ser intencionales, también importante respetar a la persona que está haciendo al lado, de mantener el silencio, y después de eso, hay un arbolito por acá, se va a colgar de forma simbólica, como saben que antes se hacían sacrificios, no mentira, en la semana, pues continuar con este servicio, este amor, este deseo, y animarse a dar un paso más, ¿no?
no solo cumplir, sino brindarse, sea llamarlo, mandarle un mensaje, mandarle, no sé, una canción, preguntarle cómo está, simplemente, pero hacerte presente en eso, ¿no? Y poder ayudar a que ese gozo se manifieste, ser instrumento. Así que creo que eso es todo. Las chicas les van a repartir las tarjetitas y bolis para que puedan escribir. Pero esa persona tiene que estar triste. No. O sea, no, está bien. Buena pregunta. Hablamos, por eso hablábamos del gozo, de lo que vamos a resignificar el gozo. No es el hecho de estar feliz, sino hoy en día nosotros como cristianos, como hijos de Dios, disfrutamos de un gozo que es un regalo, el conocer a Cristo. O sea, ¿sí o no? A ver. No, está bueno, lo que decís. Vamos a ver el gozo, ¿no? Vamos a hablar. Como dice, en la Biblia dice, nosotros somos colaboradores para que el gozo de Cristo esté en lo demás. O sea, ese es nuestro papel en el trabajo de Dios. Ahora, hoy en día hay personas que están en nuestro corazón, sea converso, inconverso. Eso en realidad nunca lo vamos a saber si una persona va al cielo o no, hasta que estemos en el cielo. Pero esa persona que está diciendo que no, hoy no tiene la capacidad, hoy no ves que está disfrutando de ese gozo. Crea en Dios o no crea en Dios, pero que no se está manifestando, ¿no? Que por X cosa de la vida, entonces, bueno, pues tanto cristianos como no cristianos se merecen nuestro servicio y el gozo. Y también podemos estar nosotros en ese plano, ¿no? Pero bueno, animarnos a la hora de dar o a la hora de poner a otra persona en el foco, también nos ayuda a nosotros a ponernos en el foco. Pero piensen como ese versículo que dice, ser colaboradores del gozo de Dios. O sea, nosotros no vamos a imponer el gozo a los demás, no vamos a ponerlo, sino vamos a hacer un instrumento para que esa persona tenga gozo, pero no un gozo de la alegría porque se ganó el bingo navideño, sino porque encuentra en Cristo la satisfacción de estar pleno, de estar feliz, o porque todavía nunca lo encontró, pero bueno, un primer paso de la oración siempre para que de alguna manera se manifieste, sea a través de nosotros o de personas en su entorno que puedan, pues, de alguna forma... No se me ocurre nadie de a mi alrededor, porque todos están muy felices, pensar en grupos de personas que sabemos donde no hay gozo. O sea, quizás vemos gente en la calle, quizás pueblos no alcanzados, sabemos y cómo podemos extenderlo hacia esas personas de forma práctica. Quizás no se me ocurre nadie, porque toda mi familia puede compartir, quizás no trabajo en un lugar donde no haya personas que no crean en el Señor, pero bueno, también eso lo podemos extender hacia otro grupo de personas. Lo que sea que se nos ocurra, pero hagámoslo y hagámoslo práctico también. Pueden empezar. Tienen un minuto. Como cada domingo de Adviento, antes de la predicación, vamos a hacer un momento de meditar en una pequeña oración. Así que simplemente quiero pedirte que me acompañes a tomar aire, ¿vale? Y mientras lo haces, déjame leerte la siguiente oración. Así que, Dios Padre, gracias. Dios de alegría y exaltación, tú fortaleces lo que es débil, enriqueces a los pobres y das esperanza a quienes viven con miedo. Mira nuestra necesidad en este día. Haznos agradecidos por la buena noticia de la salvación y manténnos fieles en tu servicio hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vive por los siglos de los siglos. Amén. Ahí tenéis el código QR, ¿vale? Donde está esta oración, esta pequeña meditación para que la puedas hacer a lo largo de la semana, con un fondo de pantalla para que te lo descargues, lo puedas poner en el móvil. Cada semana tenemos uno nuevo y son todos muy chulos. Y recordad, esto no es nada raro, esto simplemente es una herramienta para que a lo largo de la semana podamos meditar en este tiempo. Y como siempre, vamos a encender la vela y simplemente recordar que estamos celebrando Adviento y Adviento es una época de esperanza. El primer domingo de Adviento celebramos la esperanza en sí. El segundo domingo de Adviento celebramos
Se me ha olvidado que celebramos. ¿Qué celebramos el segundo domingo de Adviento? La paz, gracias. Y el tercer domingo celebramos la alegría. Por eso hoy estamos haciendo un énfasis especial en la alegría. Y vamos a comenzar el mensaje de hoy. Y vamos a intentar, de nuevo, ver cuál es el pasaje que el calendario litúrgico nos invita a meditar hoy, y vamos a darle de nuevo ese énfasis de estamos en Adviento, estamos celebrando la esperanza de la segunda venida de nuestro Salvador, pero también hay un énfasis hoy especial en la alegría. Y quiero comenzar contándoos una historia. Una historia que enseguida va a tener sentido. Déjame empezar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te ha ocurrido un momento donde no esperabas que alguien llegara y te dijera una verdad incómoda? A mí eso me pasa muchísimo. Te voy a decir por qué. A lo mejor a veces peco de ser demasiado sincero. Entonces, como yo soy muy sincero, a veces le digo a las personas lo que pienso, no filtro, pues creo que también me he ganado que la gente venga y me diga también mis cosas. Entonces, bueno, cosas que pasan, ¿no? Y bueno, hace un par de años, ya sé, bastantes años, recuerdo que había una chica que me gustaba un montón. No era Sofi, antes de Sofi. Y recuerdo que esta chica y yo estábamos charlando mucho, teníamos como un momento así, ¿sabes? El típico momento de esta chica y yo tenemos algo especial. Y esta chica y yo estábamos como en ese momento muy, muy bonito, pero aún no éramos nada. Y de repente esta chica como que empezó a hablar menos conmigo. Y era joven en aquel momento, entonces yo me empecé a preocupar y dije, ¡buah! Mal. O sea, si algo no hago, yo siento que la cosa no va a continuar. Y recuerdo que en aquel momento me llegó como una revelación. Y dije, Aarón, tienes que serle súper claro a esta chica. O estamos o no estamos. O somos o no somos. Y recuerdo que fui a tener una charla con ella y yo tenía como todo el valor del mundo, así el pecho inflado, y voy a ser súper claro. Y le voy a decir esto y me va a decir que estamos. Entonces recuerdo que fui con la chica y le dije básicamente eso. ¿Somos o no somos? ¿Estamos o no estamos? Pero lo que estamos haciendo ahora, no. Y me miró y me dijo, pues no estamos. Y claro, yo recuerdo que estaba tan motivado que pensé, no, es que no lo he entendido. ¿Estamos o no estamos? Y ella, que no, que el que no lo entiendes eres tú, que no estamos. Y recuerdo que toda esa motivación se vino abajo y luego terminé llorando en el suelo de mi casa porque me gustaba un montón esta chica y al final pues no estábamos, ¿no? Pero fue una verdad incómoda que fue muy sana para mi vida. Y sí, las verdades incómodas duelen muchísimo cuando alguien viene y te dice la verdad, pero la verdad, por muy incómoda que sea, por muy dura que sea la verdad, es la verdad. Y la verdad te sitúa en un sitio positivo. Dejas de estar engañado, dejas de estar en el mundo de Yuppie, como decimos aquí, y te pone en tu sitio, te pone en lo que es de verdad, es lo que la realidad es. Y hoy el pasaje que vamos a leer comienza de manera un poco similar. Vamos a continuar con los pasajes donde lo dejamos la semana pasada con Juan el Bautista y vamos a ver cómo Juan el Bautista dice un par de verdades incómodas, pero, de nuevo, por incómodas que sean, nos ayudan a situarnos en dónde estábamos, o en aquel momento ayudaron a situarse a los lectores en dónde estábamos. Puedes darle a la siguiente, Nico, y por favor voy a pedirle a alguien que lea el pasaje. Si alguien se lo quiere dividir, para donde quieras y que alguien más lo retome. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha
hacha que está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó, ¿entonces qué debemos hacer? Jesús le contestó, el que tenga dos... Juan, perdón. Le contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse, y le dijeron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo, no estafen ni chantajeen a nadie, y confórmense con su salario. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan les respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Gracias, Susi. Como decía antes, estos son justo los versículos a continuación de los que lo dejamos la semana pasada. Entonces, si alguien quiere ponerse un poco más en contexto, en el canal de YouTube está la predicación de la semana pasada con los versículos anteriores. Pero hoy, ya que la semana pasada hicimos la introducción, quiero preguntaros, ¿qué recordáis de la semana pasada? ¿Cuáles eran esas claves que hablamos de la semana pasada para entender este versículo? ¿Quién se acuerda? Lo que sea que te acuerdes está bien. Ok, muy bien. Juan el Bautista está en el desierto, vemos que Juan le da un nuevo significado al desierto. ¿Qué más? ¿Qué más recordamos de la semana pasada? Que Juan estaba preparando el camino a Jesús. Muy bien, Juan es un heraldo. Que nosotros tenemos también que ahora estar. Muy bien. Nosotros somos herederos de ese ministerio de Juan el Bautista. ¿Qué más? ¿Qué más recordáis de la semana pasada? Que Juan era un heraldo del reino, entonces tenemos que anunciar el reino, predicar un cambio de mente y de corazón, metanoia. Muy bien. Lo tengo apuntado. Toma notas, eso es bueno. No, súper. Y de hecho eso es súper importante para el mensaje de hoy. Recordemos que cuando Juan el Bautista dice arrepentíos, la palabra que está utilizando es metanoia, transformación de mente interna, un giro total. Y estábamos hablando de que cuando Juan el Bautista llama arrepentimiento, de nuevo no es me equivoqué, me siento mal, voy a hacer un pequeño cambio. No. Arrepentíos es necesito transformar mi manera de pensar, necesito transformar mi manera de vivir para de esta forma ser parte del reino al que Juan está anunciando que va a llegar. Entonces, en este pasaje vemos la continuación y vamos a desglosar este pasaje por medio de 4 preguntas. La primera pregunta, y os la hago a vosotros, ¿quiénes son los oyentes de Juan? Nico, si puedes volver a poner el texto, y si no, el texto, lo puedes buscar en tu móvil, está en Lucas 3, del 7 al 18. Gracias. ¿Quiénes son los oyentes de Juan? El pueblo, muy bien. Pero específicamente ahí, ¿quiénes dice que son los oyentes de Juan? Judíos, soldados, recaudadores de impuestos. Muy bien. Entonces, Juan comienza diciendo una frase durísima. Pero tenemos que ponernos en contexto. ¿A quién le está hablando Juan? Por este pasaje vemos que le está hablando al pueblo, a judíos, gente normal y corriente. Le está hablando a soldados seguramente no romanos, eran soldados judíos, y recaudadores de impuestos. Hay un patrón que Lucas en su evangelio hace constantemente.
Y de hecho, Bethany antes hizo una mención que van por ahí. El Evangelio de Lucas resalta por hablar de un reino al revés. Los evangelios nos hablan de la venida del reino, pero Lucas hace un énfasis especial en que este es un reino al revés, un reino diferente a cualquier otro reino. ¿Por qué? Porque a este reino los invitados son las personas desechadas. Y Lucas hace muchísimo énfasis en esto. Y aquí en Juan, o sea, en lo que está hablando Juan, vemos un pequeño inicio de esto. Los soldados no son un buen trabajo para un judío. Y más porque los soldados, seguramente soldados de Herodes, colaboradores del Imperio Romano de alguna forma, eso es como juntarte con el enemigo. Imagínate que nos invaden, vamos a decir Francia, ojalá que no, pero que Francia nos invade, ¿no? Entonces, ahora somos franceses por invasión más o menos, y de repente la policía, que yo que sé, a lo mejor tú tienes un primo que es policía, bueno, pues él responde ante los franceses. Y eso no mola. Pues eso es un poco los soldados que estamos leyendo aquí. Por otro lado tenemos a los recaudadores de impuestos, aquellas personas que le quitaban el dinero a sus hermanos judíos para dárselo al Imperio Romano. Hacienda. Feo. Muy feo. Y aparte de eso, por los otros evangelios, sabemos que las personas que están escuchando a Juan son fariseos y saduceos. Entonces, Juan tiene un público muy, muy variado. ¿Contra qué les advierte Juan? ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Bueno, el versículo dice lo siguiente. Partida de víboras. ¿Quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Madre mía. Bueno, primero Juan comienza diciendo una frase que es una frase sumamente ofensiva. Partida de víboras. Te voy a decir por qué es sumamente ofensiva. Génesis, capítulo 3, dice esto. Dios le está hablando a la serpiente, a Adán y Eva, y dice, pondré hostilidad entre tú, le está hablando a la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Aquí en Lucas estamos viendo algo precioso. Nuestro Salvador se ha encarnado. Esta profecía que se da desde el inicio de la Biblia en Génesis 3 es un protoevangelio, ya se está cumpliendo. La descendencia de ella, que hace una referencia a quien va a venir a salvarnos, y a esa enemistad que va a poder pisar la cabeza de la serpiente, ya está aquí. Jesús ha llegado. Pero sin embargo, Génesis dice que la serpiente también tiene una descendencia. Y no es casualidad que Juan el Bautista le llame a estas personas, posiblemente a los fariseos, no porque lo diga Lucas, sino porque lo dicen otros evangelios, que son un nido de serpientes. Es una referencia muy clara, muy explícita y muy dura. Pero además, Juan no solamente se queda con el denunciar lo que son, sino también denuncia el por qué lo son. ¿Quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Y entonces continúa el mensaje que dijimos la semana pasada. Juan está predicando metanoia. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado. ¿Qué hacían los fariseos? Sabemos que los fariseos se enorgullecían de ser el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Juan está haciendo una denuncia súper clara.
no te basta con ser descendiente de Abraham. Muy bien, eres judío, seguramente circuncidado, que has cumplido la ley, que te lavas, que haces todas esas cosas que un buen judío debería hacer, pero ¿sabes qué? Eres un nido de serpientes. ¿Por qué? Porque eres limpio ritualmente, pero tu corazón no ha cambiado. Dejas tu salvación en que eres descendiente de Abraham, pero hasta las piedras podían ser descendientes de Abraham. Un comentarista dice lo siguiente: sin una conversión genuina, el hombre no puede huir de esta ira. ¿Quién nos advirtió huir? Probablemente eso significa, el autor está hablando de qué es lo que quiso decir Juan, ¿quién os engañó haciéndoos pensar que es posible escapar de Dios y os animó a intentarlo? La justicia va a llegar para todos. Y da igual si eres descendiente de Abraham o no. Da igual si eres parte de la iglesia o no. Si tú no has experimentado metanoia, un cambio en la manera de vivir, de pensar, de actuar, da igual si eres pastor, el mejor cristiano, no te libras. No te libras. Tu título, tu herencia, lo que tú crees, si no lo vives, no te salva. Pero vemos que Juan propone algo. ¿Por qué? Porque la gente le pregunta. Y cosa clave, os dejo aquí una clave para leer el Evangelio de Lucas. Final del versículo 10, el pueblo pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta se repite a lo largo de todo el Evangelio de Lucas. Entonces, cuando una palabra se repite, es importante. Tenemos que prestar atención. Y aquí comienza este patrón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 11. Juan les contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene. Y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos, Hacienda, vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron, ¿y qué debemos hacer nosotros? Él les dijo, no estafen ni chantajen a nadie y confórmense con su salario. Esto es lo que Juan propone. ¿Qué pensáis de lo que Juan propone? ¿Me explico con qué pensáis? Porque sí, está bien, ¿no? Esta es una buena propuesta la de Juan. Ahora, imagínate que te lo dice a ti. Personalmente para mí no es tan cómodo. No es tan cómodo. ¿Por qué? Porque a veces tengo más de lo que necesito y no quiero deshacerme de ello. Porque a veces cobro más de lo que necesito y no trabajo cobrándole a la gente, pero se puede aplicar en otros aspectos. No estafen ni chantajen a nadie, confórmense con su salario. No me parece que sean palabras agradables para nadie, porque son cosas que de alguna u otra manera a lo mejor tú te puedes sentir identificado. Estas palabras de Juan, de nuevo, son esa invitación a una metanoia, a un cambio de mente, pero también es una invitación a cómo comenzar a vivir el reino de Dios. Recordemos, todo está asociado con el reino de Dios. Y en el reino de Dios no entran los estafadores. En el reino de Dios entran las personas que son generosas. En el reino de Dios entran las personas no que no se quejen, sino que son felices con lo que tienen. El reino de Dios es un reino al revés. El reino de Dios es un reino que incomoda, que rompe con el estatus, que rompe con lo establecido. Y a día de hoy vivimos en una época en la que la filosofía del mundo nos dice
que tenemos que hacer las cosas para la satisfacción propia. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Si esto te hace feliz, hazlo. Este es el mensaje de nuestra generación. Pero, no es un mensaje muy bíblico, la verdad. Esto también creo que se relaciona un poco con lo que hablábamos la semana pasada. Nosotros podemos decir que de alguna forma somos herederos del llamado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un heraldo encargado de anunciar la venida de Jesús y bautizaba. Nosotros estamos encargados a anunciar la segunda venida de Jesús y estamos llamados a ser discípulos, a bautizar. Pero Juan no solamente predica metanoia, un cambio de mente. Juan está dando ejemplos prácticos de cómo se vive el reino. Y algo que creo que pasa muchísimo en la iglesia es que, y de nuevo a lo mejor pasa en esta iglesia porque somos gente más joven, pero nos ofendemos muy fácil cuando alguien nos dice cómo deberíamos vivir. Y de nuevo soltamos esa frase de, es que yo sé lo que me conviene, yo sé lo que necesito, yo sé lo que quiero, y si me hace feliz, ¿cuál es el problema? Pues hay un problema. Hay un problema. Juan el Bautista dice cómo entrar al reino, cuáles son esas claves. Y luego esto lo remata Jesús en su famoso Sermón del Monte. Un mensaje incómodo para cualquier persona. Un mensaje súper incómodo. A veces, como iglesia, no sabemos recibir mensajes que nos incomodan. No sabemos aceptar una invitación a una metanoia. Pero, bueno, creo que ahí se diferenció las personas que supieron recibir el mensaje a los que no supieron recibir el mensaje. Continúo. ¿Cómo se relaciona esto con la esperanza y la alegría? Esta es una pregunta un poco más difícil. ¿Cómo relacionamos todo este mensaje, todos estos versículos, con este tiempo litúrgico de esperanza y alegría? Bueno, yo creo que a partir del versículo 15 podemos ver un poco mejor esta relación. Dice, la gente estaba a la expectativa y se preguntaba, ¿será posible que Juan sea el Mesías? Recordemos, el pueblo judío está esperando al Mesías. Juan le respondió a todos, los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera yo soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Muy bien, os voy a hacer un par de preguntas, ¿vale? Que nos van a ayudar a entender un poco mejor esta porción. Primero, ya sabemos que el bautismo de Juan implica metanoia, pero ¿cuál es la implicación del bautismo hoy? Para que nos pongamos en contexto. ¿Qué significa bautizarnos? Quien quiera puede responder. Cambio de etapa. Un cambio de etapa. Muy, muy buena definición. ¿Qué más? Una declaración pública. Muy bien. Compromiso. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Una teóloga llamada Dorothy Bass dice lo siguiente. Para todos los cristianos, el bautismo encarna la liberación del pecado de ayer y la recepción de las promesas del mañana. El sumergirse en el agua. El viejo yo es sepultado en la muerte de Cristo. Al levantarse del agua, el yo es nuevo, unido a Cristo resucitado.
es importante que entendamos qué es el bautismo, porque como iglesia estamos muy acostumbrados, bueno, en concreto nuestra iglesia está muy acostumbrada a celebrar la Santa Cena, uno de los sacramentos que como iglesia evangélica protestante celebramos. Sin embargo, el otro sacramento es el bautismo. El bautismo es un símbolo. Ahí muere. Sin embargo, como decimos con la Santa Cena, los símbolos son poderosos. Sí, es un símbolo, pero un símbolo tiene muchísimo más poder que el que nosotros nos imaginamos. Ahora, no es un poder mágico, no me refiero a eso, sino me refiero un poco a lo que decía Mariana, tiene un poder, es una declaración. De hecho, Agustín de Hipona dice que los sacramentos son una predicación sin palabras. Es un mensaje que estás mandándote a ti y al mundo de qué crees, de quién eres, de cómo vives. Es una declaración de intenciones. Entonces, cuando nosotros como cristianos hablamos de la importancia de bautizarnos y el por qué debemos bautizarnos, y esto es importante porque te recuerdo que tu llamado es ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautizar. De nuevo, ese es tu llamado, no te lo estoy dando yo, te lo dio Jesús. La pregunta es, ¿lo vives o no lo vives? Entonces, el bautismo es una declaración de intenciones, es decir, yo muero, pero cuando entro al agua muero, cuando salgo es un símbolo de que voy a resucitar en el sentido de que mi viejo yo, mi ser pecador queda atrás, soy una persona nueva, pero también tiene un símbolo de que yo creo en Jesús, en que algún día Él murió y resucitó y yo voy a morir y voy a resucitar y voy a compartir la vida eterna con mi Padre. Pero este simbolismo no es nada si tú no lo crees, si tú no lo vives, si tú no lo recuerdas. Cuando leemos estos pasajes, y algo que solemos hacer como iglesia es celebrar la Santa Cena, pero déjame animarte también recuerda el día de tu bautismo, no porque de nuevo sea mágico, sino porque es el día en que hiciste una declaración de intenciones que a lo mejor a día de hoy se te ha olvidado vivir, pero el bautizarte no significa que al salir del agua seas perfecto. Al bautizarte estás diciendo que vas a luchar por ser cada día más santo. Y a lo mejor tú en tu lucha personal te has rendido. A lo mejor ha sido unos últimos meses duros, a lo mejor ha sido unos últimos años duros y has dejado de esforzarte por vivir esa declaración de intenciones que un día hiciste cuando te bautizaste. A lo mejor es momento de recordar esto. Relacionándolo con el pasaje, Juan el Bautista está diciéndole a sus oyentes, de nuevo, la salvación no viene por ser hijo de Abraham. La salvación viene cuando tienes un cambio de vida. Bautízate. Y entonces la gente, y estamos hablando de nuevo, ponte en el contexto, lo peor de lo peor, los soldados, los recaudadores de impuestos, personas rotas, personas desechadas por la sociedad, personas marginadas, están aceptando el mensaje de este reino que está anunciando el heraldo, están bautizándose, y esto es el mensaje que nos está mandando el Evangelio de Lucas. Lo peor de lo peor, las personas desechadas, las personas marginadas, están teniendo un cambio de mente, están viviendo una metanoia, y las personas más santas, los fariseos, aquellas personas que guardaban la ley, están muertos. Son un nido de víboras que le dicen al pueblo, hey, eres judío, te basta con ser judío. A lo mejor alguien a día de hoy podría decirnos algo similar. Hey, eres cristiano, te bautizaste, creíste en Jesús como Señor y Salvador, ya está. No. Necesitas vivirlo. Necesitas vivirlo. Necesitas recordar
esa declaración de intenciones que hiciste el día que te bautizaste, y si no te has bautizado, te animo a que lo hagas, no porque va a ser un antes y un después en tu vida, no, es porque es una declaración al mundo de lo que crees, de lo que piensas, del compromiso que haces contigo y con Jesús. Pero el versículo no se queda aquí. Recordemos, la gente está pensando, ¡buah, Juan el Bautista, menudo mensaje tiene! ¿Será este hombre el Mesías? Y Juan el Bautista dice, no, no soy yo. Ni siquiera yo soy digno de atarle los cordones. Yo os bautizo como un símbolo de muerte y resurrección, como una declaración de intenciones, a un cambio, pero va a haber alguien que os va a hacer otro tipo de bautismo. Un bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Poderoso, poderosas palabras de Juan. El bautismo es un símbolo de cambio, como dijimos antes, pero el bautismo de Jesús en Espíritu Santo y fuego, ese no es un símbolo, ese es un cambio real. Un comentarista dice lo siguiente: mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. Ese fuego es el mismo Espíritu derramado como don escatológico, como juicio del amor divino que purifica, ilumina y une al hombre con su Señor. El bautismo cristiano es bautismo en el Espíritu Santo y en el fuego. En el Antiguo Testamento vemos cómo la presencia de Dios se representa con fuego. No solamente lo vemos, por ejemplo, con Moisés, con la zarza ardiente, sino también cuando el mismo Moisés, ya más entrado en edad, termina el tabernáculo. Cuando Dios entra a habitar en el tabernáculo, hay un fuego que lo llena. Entonces, aquí Juan, me encanta, está haciendo de nuevo una profecía, porque en el libro de los Hechos vemos este cumplimiento, que cuando reciben el poder, unas lenguas de fuego aparecen encima de las cabezas de los apóstoles, de los discípulos. Juan está diciendo, esto es lo que va a ocurrir. Vas a tener un bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, Dios va a venir a habitar en ti. El símbolo del fuego está ligado a la representación del Espíritu de Dios. El fuego señala la presencia de Dios, como cuando se apareció a Moisés en Éxodo 3:2. Y esto lo vemos cumplido en el libro de los Hechos. Ya sabemos que el Espíritu Santo, y todos deberíamos saberlo, debería provocar unos frutos o un fruto en las personas. Y eso nos lo dice el Nuevo Testamento. Aquí puedes tener una tendencia más pentecostal, menos pentecostal, sobre cuáles son las implicaciones del bautismo del Espíritu Santo, y eso no me meto yo. Lo que te quiero decir es que hay un mensaje claro. Cuando Juan habla de que el bautismo es esa entrada al reino, pero habla de que hay un bautismo aún mayor en el Espíritu, déjame decirte que lo entiendas como lo entiendas, esto tiene una implicación clara de la siguiente forma. Si tú eres bautizado por el Espíritu Santo, significa que Dios habita en ti y que Dios va a generar cambios en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, algo que nadie sabe qué significa. Reina Valera. Alegría. No son cosas fáciles, no son cosas sencillas, pero gracias a Dios, esos frutos o ese fruto no depende de nosotros, depende de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Con esto, quiero animarte a lo siguiente. Hay verdades incómodas, pero necesarias. Y creo que Juan
en su momento, hace 2000 años, llegó y dijo verdades incómodas pero necesarias. Y creo que es importante que hoy, como iglesia, de nuevo, se digan verdades incómodas pero necesarias. Entonces, quiero animarte a que te quedes con este mensaje. Necesitamos un cambio de mente, necesitamos metanoia, necesitamos confirmar esa declaración de intenciones que hiciste cuando te bautizaste, necesitas recordarlo cada día, pero necesitas, sobre todo, que el Espíritu Santo haga una transformación en tu vida, porque es una transformación que tú solo por ti mismo no puedes hacer. Necesitas a Dios transformándote y ayudándote. Y eso, escúchame bien, eso es un mensaje de alegría y esperanza. El reino ha llegado, es lo que dice Jesús. Pero todavía no está completo, y lo leímos la semana pasada. Tienes una misión que hacer, tienes el trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero yo, dice Jesús, estaré con vosotros. Yo estoy contigo, y cuando dice que el Espíritu Santo nos acompaña, es al Espíritu de Jesús, es Dios en nosotros. Tienes el trabajo de ir por todo el mundo, pero tienes al Espíritu Santo, tienes al Espíritu de Jesús acompañándote cada día y transformándote para que algún día te parezcas a Él. Y a lo mejor hoy te miras al espejo y lo único que ves es una persona totalmente opuesta a lo que debería ser Jesús. Pero no pasa nada. No pasa nada si no eres perfecto. No pasa nada si no cumples el estándar de buen cristiano. No se trata de eso. No se trata de ser un buen cristiano para aparentar estar bien en la iglesia. No se trata de aparentar santidad. No se trata de aparentar perfección. De nuevo, y esto es lo que nos invita el Evangelio de Lucas, lo peor de lo peor se transforma. Tú y yo hoy también somos lo peor de lo peor. Y esto lo hablaba con alguien esta semana, yo no soy mejor que nadie, yo no soy más santo que nadie, y a lo mejor mi peligro y mi problema es aparentar algo que no soy. Yo no soy nadie, yo soy lo peor de lo peor y lucho con mis pecados todos los días, pero soy consciente de que tengo unos pecados, y soy consciente de que hace varios años hice una declaración de intenciones de que iba a seguir a Jesús, y yo pongo todo mi esfuerzo para parecerme más a Jesús, pero hasta ahí termina mi esfuerzo, y hay un momento donde mi esfuerzo no va a dar más, y entonces es donde necesito que el Espíritu Santo me siga transformando. Entonces, mi trabajo, con el trabajo del Espíritu Santo, juntos, conformamos lo que puede llegar a ser un buen seguidor de Jesús, un buen ciudadano del reino de Dios. Quiero animarte a que dejes espacio a que el Espíritu Santo haga esa obra en ti. Quiero animarte a que recuerdes tus compromisos. Quiero animarte a que leas los evangelios estos días y puedas meditar en las palabras de Jesús, en las invitaciones que Él nos hace. Quiero animarte a que escuches esas verdades incómodas que, aunque a veces duelen, son necesarias. Son necesarias. Es mejor una verdad incómoda a vivir una vida engañada. No dejes que nadie te engañe. Señor, ponemos el día de hoy en tus manos. Gracias, Padre, porque tú diste tu vida en una cruz hace 2000 años y nos invitaste a ser partícipes de tu reino. Gracias, Señor, porque no solamente te quedaste en esa cruz, sino que bajaste y resucitaste y nos prometiste estar con nosotros hasta tu regreso, hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor Jesús, porque tú no nos dejas. Ayúdanos a no vivir engañados, Señor. Ayúdanos a no vivir
confiados solamente en una religión, en unas palabras. Ayúdanos a vivir una vida de entrega por ti y para ti, Señor. Ayúdanos a vivir una transformación de mente y de cuerpo. Ayúdanos a vivir el fruto de tu Espíritu en nosotros, Señor. Amén. Voy a pedir a Marta, Sofía y Bárbara si podéis repartir. Gracias. Siempre se me olvida. Gracias. Gracias, bro. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hoy, antes de participar del pan y del vino, quiero hacerte de nuevo una última invitación. El mensaje de hoy a lo mejor no es un mensaje cómodo, pero es un mensaje necesario. Y recuerda, medita, que todo este mensaje no es un mensaje para hacernos sentir mal. Es un mensaje para que podamos meditar en la alegría. Cuando tomamos el pan y el vino, de nuevo, no solamente estamos haciendo un símbolo, estamos declarando y recordando que Jesús murió hace 2000 años y que va a regresar. Y eso es motivo de esperanza y de alegría en mi vida. Y es verdad, hoy soy un pecador, hoy no soy merecedor del sacrificio de Jesús, pero Él me dijo que sí lo soy, que sí valgo la pena, que valió la pena que Él se diera todo en una cruz, que su cuerpo fuera roto y su sangre fuera derramada por ti. Y eso es un motivo de alegría. Y te tiene que conmover, pero no entristecer. Te tiene que alegrar. Te tiene que alegrar. ¿Conoces el mensaje de Jesús? Jesús va a regresar y va a tomar este pan y esta copa un día con nosotros. Te tiene que alegrar. Y cuando tomes este pan y cuando tomes este vino, alégrate porque tienes el mensaje y tienes un regalo para el mundo que no lo tiene. Y cuando tomes este pan y cuando tomes esta copa, por favor, piensa en alguien que no conoce a Jesús. Y piensa que ojalá algún día pueda estar con nosotros tomando este pan y esta copa, porque ha tenido el privilegio, la alegría de conocer a Jesús.
Señor, hoy recordamos tu sacrificio y recordamos tu regreso. Ayúdanos no solo a recordarlo, Señor, sino a vivirlo, compartirlo, anunciarlo. Ayúdanos a ser transformados, Señor. En tu nombre. Amén. Participemos. Bueno, con esto terminamos. Bueno, te lo voy a compartir porque la verdad es que me siento así. En general, yo soy una persona bastante negativa. Es mi carácter, se me ha ido la palabra. Pesimista, gracias. Mi carácter es muy pesimista. Pero algo que me está encantando y el primero que vive la transformación soy yo. Y el meditar en la esperanza durante estos últimos domingos me está ayudando tanto. Y a veces recibimos como una crítica a los cristianos de que nuestra esperanza está puesta en algo bobo, pero no. Tenemos una esperanza tan profunda, tan bella. Y esta semana pensaba en, tío, ¿cómo la gente vive sin esta esperanza? Yo no podría vivir sin esta esperanza. Yo, porque soy muy pesimista. Pero, de verdad, sin esta esperanza yo no continúo como estamos. Bueno, simplemente te lo quería compartir. De nuevo, animarte. El código QR lo vamos a pasar también por el grupo de WhatsApp. De nuevo, es una pequeña ayuda para que medites en la esperanza, en la alegría. Está la oración que hicimos. Y por último, pequeño anuncio. Le escribí a todo el mundo que mostró interés para los grupos pequeños. Si no te he escrito a ti, es porque a lo mejor dijiste que no tenías interés en los grupos pequeños o se me ha pasado. Si se me ha pasado, por favor, acércate a mí para que te mande el mensaje. De nuevo, estamos haciendo una encuesta. Necesitamos saber cuántas personas hay interesadas en los grupos pequeños para hacer los grupos pequeños. Así que te pido que si recibiste mi mensaje, ¿vale? Si recibiste mi mensaje, te tomes ahora un minuto para rellenarlo y así tener los grupos pequeños cuanto antes. Si recibiste mi mensaje, rellénalo ahora. Y también, pequeño anuncio, o más bien como, sí, algo por lo que estar alegres. El proceso para legalizar está avanzando, estaba un poco estancado, pero por fin va a avanzar más. Y hay un grupo de WhatsApp que se llama Protomiembros, le vamos a cambiar el nombre a Miembros y vamos a reestructurarlo un poco porque ahí falta gente por meter y hay gente a la que sacar, pero bueno, diremos por qué se saca, ¿vale? Evidentemente. Y en ese grupo vamos a utilizarlo para ir mandando los mensajes de los miembros, que si bien aún pueden faltar varios meses para legalizar la iglesia, vamos a intentar ir haciendo ya acciones de ya formados. Entonces, a lo mejor tendremos ya como asambleas más formales, os vamos a ir diciendo a principios de enero cuáles son los planes para el año, qué queremos, un poco las expectativas. Así que, de nuevo, si te interesa sumarte a todo esto, la diferencia entre miembro y asistente solo es una cuestión legal. Es una cuestión legal, pero los miembros van a tener derecho a votar, a hacer cambios en la iglesia. Si te interesa y no lo eres, puedes ser miembro de la iglesia. Si te interesa, habla conmigo, ¿vale? Con eso termino, no sé si hay algo más que decir, pero si no,
Pues estamos despedidos, que tengáis muy buena semana y buena tarde.